Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Bueno, yo estoy contenta de empezar un nuevo mes. Es el primer episodio del mes de diciembre y la verdad es que, bueno, para muchos este mes implica muchas emociones, algunas emociones agradables, otras emociones que se desbordan y bueno, es un mes como caótico en ese sentido, porque si bien encontramos pues sí, tantas emociones peleando entre nosotros internamente y también tratando de, ya sabes, de pensar en los demás, de hacer las últimas cosas que nos quedan hacer en el trabajo, hacer cierres, planear, estar presente, bueno, un montón de cosas que pueden estar allá afuera que de repente sentimos que es un mes que pasa volando, que es abrumador, pero que al mismo tiempo, pues, tiene sus recompensas. En mi caso, bueno, pues, es un mes que espero, que me gusta mucho la época, porque en mi caso, pues, me visita mi familia y tengo esa dicha de tenerlos cerca, de volvernos a encontrar. Tengo unos días libres para poder estar al 100% con ellos. Entonces, son fechas especiales para mí de esa manera, pero también implican muchísimo movimiento, muchísima preparación y bueno, si estás en todo este desastre, te invito a que escuches este episodio, no porque te vayamos a ayudar precisamente y vayamos a hablar del caos de diciembre, no, sino porque hacer una pausa, detenerte un momento y más si estás en tu proceso de sanar, en tu proceso de recuperación, en tu proceso de reencontrarte, creo que este episodio te puede ayudar mucho. Este episodio es justo para contestar preguntas que tú hiciste, que me dejaste, que contestaste en las encuestas que pongo en Instagram, en Facebook o que directamente me preguntaste en Spotify. Está ese canal abierto. Si no fuiste tú, pero las vas a escuchar y te gustaría hacer algunas preguntas, por favor, no dudes en mandarlas en cualquiera de estas vías o esperar que salga la siguiente encuesta. Este es el segundo episodio que voy a hacer. Ay, no sé, como que siento que me estoy o alergia o engripando. Vamos a ver qué es. Pero bueno, así que si de repente me oyes o ves que paro es porque algo extraño pasó en mi nariz. Y bueno, vamos a entrar de lleno, ¿va? Voy a contestar 4 preguntas. Y la primera fue, hablar de este sentimiento de soledad que se siente cuando tenemos un trastorno de la conducta alimentaria. Y en realidad este sentimiento, pues lo compartimos muchos que hemos vivido dentro de un TCA diagnosticado o no diagnosticado, porque en realidad no se sabe. A veces este sentimiento de soledad, este sentimiento de desconexión, este sentimiento de estar incomprendido o de no pertenecer o sentirnos aislados, puede ser que prevea o que preceda más bien al TCA. Pero muchas veces también es a partir del TCA que lo empiezas a sentir. Entonces, va a depender de cada persona y de cada caso, pero tanto si es antes como si fue a partir del TCA, es cierto, se vive y se vive de una manera muy dolorosa. Obviamente, si es solo, es en soledad, pero es una soledad interna que puede calar hasta los huesos. Y te voy a invitar a verlo desde diferentes perspectivas, esta soledad. Primero, esta soledad, que es la que construye el TCA. ¿Y por qué construye la soledad el TCA? Bueno, porque el TCA necesita ocultarse para seguir vivo. El secreto, la culpa y la vergüenza no son características de la persona en realidad, son mecanismos propios del TCA para sostenerse. Las conductas del TCA activan circuitos de recompensa y el cerebro aprende a proteger aquello que parece un alivio inmediato, incluso si ese alivio daña a largo plazo. Por eso muchas veces esas conductas, aunque no las quieras hacer y quieras pedir ayuda y quieras recuperarte, están ahí y las sigues haciendo y entonces sientes mucha vergüenza, temes ser descubierta, te aterra perder el control que el TCA te promete o simplemente no tienes energía emocional para enfrentar esa realidad y que decides ocultar y que decides vivir en silencio y que decides callarlo. El TCA justo te pide silencio, te pide quedarte sola, te pide no molestar. No digas nada, quédate como si nada pasara. Simplemente haz lo que yo te digo y todo va a estar bien. Y en realidad parece que todo va a estar bien si eso se queda como en la cajita de atrás, como en una vida alterna. Lo que pasa es que eso
poco a poco te va a ir carcomiendo y te va a ir quitando esa posibilidad de hablarlo y cada vez te vas a ir sintiendo mucho más sola. Es de verdad una soledad tan inmensa que quieres gritarlo al mundo, pero entonces cuando lo quieres gritar al mundo, recuerdas que no lo puedes gritar, porque si lo gritas al mundo, te lo van a quitar. ¿Y qué pasa si te lo quitan? Y además la vergüenza de tenerlo que hablar, la carga que implica tener que hacerte responsable de muchas cosas. Y te entiendo perfectamente si estás ahí, en esta soledad de quererlo decir, no poderlo decir, o ni siquiera sea una opción que digas, no, es que yo ni siquiera puedo decirlo, o sea, no es opción decirlo. Esta es la soledad que se construye a partir del TCA. Pero junto con esta soledad, una segunda forma que es mucho más profunda es la desconexión interna. Sí, con un TCA no te separas del mundo, te separas de ti, dejas de ser tú, dejas de sentir tu propia voz, dejas de reconocer tus gustos, tus decisiones, tus límites. Es como si tu identidad fuera secuestrada por un ente externo llamado TCA. Esa identidad que antes no eras tú o que percibías por momentos, pero que no te condicionaba tu vida, te la condiciona en rigidez, en obsesión, reglas permanentes e irrompibles y en un caos constante. Es que nunca quedas bien con el TCA, jamás. Es que siempre hay algo más que hacer. Y es que en realidad terminas perdiéndote a ti. Esa soledad ya no solo está afuera, no es que no haya gente, sino está adentro de ti. La soledad eres tú misma, llamándote, no pudiendo encontrarte. Es que esa soledad se respira, se siente en el pecho, duele en el cuerpo y duele especialmente. ¿Sabes por qué? Porque nadie más la ve, porque solo tú la sientes, porque solo tú la entiendes. Híjole, yo me acuerdo perfecto y creo que ya lo he contado en otros episodios. Cuando me empecé a recuperar, no, ya estaba recuperada y en uno de los primeros podcasts que hice, no míos, que me entrevistaron, me preguntaron, oye, me estaba preguntando del TCA y me dijeron, ¿cómo se vive el TCA? Y yo le dije, yo lo viví muy sola. Es una soledad, aunque al mundo sales y eres una persona, pero dentro de ti no estás. Dentro de ti sabes que no eres eso que presentas, que te estás desvaneciendo, que te estás yendo entre tus propios huesos y que no te das cuenta. Y recuerdo que llegué a casa y mi esposo oyó la entrevista y me dice, ¿por qué dijiste que viviste en soledad si yo siempre estuve contigo y si yo siempre te he apoyado? Y es cierto, siempre él estuvo conmigo, siempre él me apoyó, pero es que no es una soledad de personas, es una soledad interna. Es una soledad que no se entiende si no has estado ahí y que justo solo esas personas que hemos pasado por ahí sabemos qué tipo de soledad. Y creo que es más duro saber que tienes a muchas personas afuera, pero que no las puedes sentir. Se siente en realidad como una sombra oscura, que no puedes salir de ella. Y que además quieres, pero no sabes cómo y que además te culpas por no valorar esas personas que están ahí, que te están apoyando. Y bueno, se vuelve una avalancha enorme. Y es que en realidad no es falta de compañía, es falta de conexión. Y muchas veces la compañía incluso puede aumentar esta falta de desconexión. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio, porque entre más gente haya, el TCA te dice más aíslate. Y entonces más te desconectas y es como una cadenita. Porque el problema no es la presencia del otro, el problema es que tu sistema nervioso está en tan modo supervivencia, tan modo vigilancia, que no puede registrar esa conexión humana. Y a veces esa compañía la traducimos nosotros en, me van a criticar, me van a hacer juicio, me van a rechazar. Uy, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que no puedo, van a pensar que soy insuficiente, me voy a estar comparando, es que si hay mucha gente alrededor, me voy a comparar con la comida, me voy a comparar con cuánto ejercicio hacen, me voy a comparar con esto, me muero de miedo, porque esa compañía
mi mente o mi sistema nervioso que está tan activado y tan modo alerta va a percibir toda esta compañía en lugar de una conexión, la va a percibir de una manera muy irreverente y no en realidad para conectar, sino para generar mucho más miedo y mucho más rechazo a ella. Y no es tu culpa. O sea, sí quiero aclarar que esto no es culpa de las personas, no, y es algo que incluso muchas veces lo podemos entender lógicamente, pero es que es algo tan interno que no podemos y no sabemos, al menos no tenemos las herramientas en ese momento para decir basta. Y es que además al decir basta, va a implicar que tengamos que dejar de hacer conductas que en ese momento son nuestra única salvación, único modo de enfrentar nuestra vida. Y creo que me gustaría invitar a las personas que están escuchando tanto que tienen un TCA como que no lo tienen, a entender esta parte fuera del juicio, fuera de, bueno, pues es que entonces es que no quieren, bueno, es que entonces, pues, ¿por qué no se dan cuenta? Bueno, es que le echen ganas. No, no es eso. Es que en realidad te voy a invitar a que pienses que el TCA es como un secuestrador dentro de una habitación y es él el que toma en control y es él el que te dice, siéntate en ese rincón y no te pares. Te amarra de las pies y de las manos y te deja sin voz. Imagínate en esa posición, ¿qué más puedes hacer? Estás aterrada de miedo. Lo único que te queda o que piensas que tienes que hacer es seguir las reglas de ese TCA. Que no es real, porque por eso hay un proceso de recuperación, y en el proceso de recuperación comenzamos a decir, sé que parece que estás atada de manos, sé que parece que estás atada de pies, pero no lo estás. Fíjate cómo esas ataduras están sueltas. De hecho, tú las puedes quitar y puedes quitarlas de los pies. ¿Y sabes qué? Fíjate en tu bolsa, tienes tú las llaves, vamos. Y es un proceso, pero en un principio o durante un largo periodo incluso de esta propia recuperación, van a venir estos miedos y estas dudas de, ¿y si algo malo pasa? ¿Y si yo sigo diciendo? ¿Y si me enfrento a estas cosas? ¿Qué va a pasar? Prefiero vivirlo sola. Es muy parecido a lo que las víctimas de abuso desarrollan con el síndrome de Estocolmo, cuando confunden el daño con protección. Mucho pasa esto en los TCAs. Y comienzas a creer que mereces la soledad porque el TCA te lo repite una y otra vez. ¿Te suena? ¿Te suena lo que vamos diciendo aquí? Ojalá que pudieras decir, sí, me sonó mucho, lo que quieras comentar, me encantaría escucharte. Y justo me gustaría cerrar que por eso la recuperación, sí, mucho va a ser una recuperación nutricional, porque no podemos pretender recuperarte de un TCA si no hay una nutrición y si no hay una nutrición adecuada, suficiente, variada y constante. No podemos pretender que no haya esta parte. Y a partir de que vaya comenzando, que vayas acercándote a este tipo de alimentación, también tienes que encontrarte, es regresar a ti, es ir a esos lugares internos donde dejaste partes tuyas escondidas. Es quitarte esa venda de los ojos para poder ver esa luz que está enfrente de ti, que sí, que puede darte un montón de miedo, pero que al final siempre después de una oscuridad, esa luz sí te ciega, pero después puedes abrir y puedes ver lo que está enfrente de ti. Es permitirte sentir por primera vez una libertad que no has experimentado desde hace mucho, desde la primera vez que decidiste hacer tal vez esa dieta, desde la primera vez que decidiste ir al gimnasio, desde la primera vez que decidiste, yo nadie se vuelve a burlar de mí, desde esa primera vez hasta hoy dejaste de sentirla y la puedes recuperar, porque es un trabajo muy profundo el que implica recuperarte. Implica, sí, reconectar con tu cuerpo como un lugar seguro. Y escucha, es reconectar con ese cuerpo desde entender lo que es un lugar seguro, que no es un lugar para batalla. Hay una foto que me encanta que está en mi Instagram, que la vi en el Museo de Nueva York y luego la vi en otro museo aquí, que dice, Body is a battleship, que es justamente esto, o sea, entender que tu cuerpo no es el campo de batalla, que está ahí para ti, que te ha dado, uff, tantas cosas y que te ha mantenido viva desde hace un montón. ¿Algo se me metió en el ojo? Perdón.
es reencontrar esa identidad real, porque lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Cuántas veces con el TCA sentimos que esa identidad se pierde, se desvanece, que no somos nosotros o que ni siquiera nos dimos cuenta y que pensamos que la identidad del TCA somos nosotros? Y es reencontrar quiénes somos, quiénes somos sin este abusador, sin este secuestrador. Reconectar con esas relaciones que nos sostienen, reconectar con esa presencia del otro, reconectar con tu espíritu. Sí, y no hablo de una religión si no la tienes, pero si tienes una religión, también es reconectar con ese ser superior en el que puedes depositar esas necesidades y que puedes encontrar esa fuerza que piensas que no tienes. En mi caso, esta parte espiritual de verdad que fue básico, porque yo pienso que si no hubiera conectado con esa parte, en verdad no podría haber explicado mi recuperación desde mi punto de vista, porque sí necesité saber que hay, en mi caso, un Dios que me creó perfecta, que me creó completamente, nuevamente perfecta para sobrevivir en este mundo y que me ama profundamente y además que si no puedo, a muchas cosas que le puedo depositar en él y que me puedo rendir ante él. Entonces, para mí eso fue importante, pero a lo mejor para ti la espiritualidad la vives desde un lugar distinto y está bien. No hay reglas en la espiritualidad, como sea, pero que podamos también depositarnos en este ser, en esta naturaleza, en esta madre tierra, en esto que no vemos, pero que creemos y que se llama fe, es algo importantísimo. La recuperación en realidad es un viaje hacia ti. No es un viaje hacia afuera, porque en el TCA vives hacia afuera, es un viaje hacia ti. Es un viaje lento que a veces se saborea, a veces no se saborea tanto, pero que poco a poco vas encontrando el ritmo y vas encontrando la sabiduría para poderlo transitar y dejar que esa soledad que el TCA te presenta no te consuma, sino al contrario, que la vayas dejando para encontrarte contigo, con una soledad que a lo mejor vas a tener, pero desde un lugar distinto. ¿Por qué? Porque aprendes a estar sola, pero aprendes a estar contigo. Espero que te haya respondido esta pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo soltar el control y en especial el control del peso y dejar de remar en contra? Y había otra pregunta que era como similar, como algo de la incomodidad que la voy a poner aquí, no la escribí, no sé por qué. Hablaba de cómo soportar o cómo transitar la incomodidad cuando subes de peso. Entonces la acomodé en esta misma respuesta. Quiero, quiero empezar reconociendo algo que casi nadie reconoce en voz alta y es real, que la necesidad de controlar no es un defecto personal, sino es una respuesta adaptativa que surge en muchas personas y que este control, bueno, las personas que sufrimos un TCA lo llevamos hacia el cuerpo y hacia la comida, pero muchas otras personas pues lo llevan hacia las adicciones, ya el trabajo, ya pues la limpieza, hacia muchísimas, o sea, no es nada más único y exclusivo de las personas que tenemos un TCA o un TOC, sino que muchas personas lo usan y esta respuesta adaptativa sucede, pues, en sus vidas y se presenta de una manera distinta o se presenta en periodos, ¿verdad? Hay gente que solo lo tiene por periodos y luego desaparece. Pero es un mecanismo de supervivencia que nuestra mente y nuestro cuerpo aprendieron para mantenernos a salvo cuando no había otra opción. Entonces, verlo desde ahí también nos lleva a entenderlo con una compasión distinta, no con una culpa, sino, ok, mi mente y mi cuerpo me están tratando de proteger. Tal vez no es la manera más sana, porque a largo plazo me daña, pero en su momento, pues es lo único que tenía. Y cuando llegas a este proceso o cuando escuchas estos podcasts, te vas dando cuenta poco a poco que hay otras opciones y es irle enseñando. Ok, vamos a hablar de los trastornos, de los trastornos, obvio, de la conducta alimentaria, pero cómo el control funciona como como lo decíamos, como este sistema protector muy sofisticado. La sensación de si controlo, estoy a salvo, es una ilusión, de verdad, es una ilusión. Ojo aquí, creada por tu mente para calmar la ansiedad y para manejar esa hipervisibilidad o sensibilidad emocional que tenemos. La neurociencia explica que el cerebro humano busca constantemente predecir el futuro, porque necesitamos
tener seguridad. Es más, si tienes niños pequeños, sabes que la rutina es primordial para ellos. ¿Por qué? Porque la rutina les da seguridad, porque saben qué viene después. Y eso, bueno, pues les ayuda muchísimo a su sistema nervioso de bebecitos a saber que, oh, ok, mi mamá me bañó, ya sé que después de bañarme me da mi lechita y luego me lee un cuentito y luego me pone a la cama. Y eso me crea una rutina y me deja ir a descansar mucho más seguro. Igual nosotros de adultos necesitamos eso. Necesitamos saber qué viene después para calmar esta incertidumbre, porque también entendemos la incertidumbre como algo inexplicable. No sabemos qué venga después, es algo alarmante. ¿Qué tal que algo malo pasa? ¿Qué tal que algo se sale de descontrol? Y vamos a entender lo que todos lo tenemos, nada más que en las personas que en algunas personas, como las personas que tenemos un TCA, pues esto se agrandan y esta sensación de la incertidumbre se hace a veces insostenible, se hace tan grande que no te permite pensar en otra cosa, que constantemente estás rumiando con estos pensamientos de qué va a pasar después y si no lo hago, y bueno, una ansiedad tremenda. Cuando has vivido también momentos de mucha inestabilidad emocional, cuando has vivido traumas, cuando no has tenido un ejemplo de contención emocional, cuando te han invalidado constantemente, el control se convierte en justo tu GPS para sobrevivir. Gracias al control has sobrevivido. Por eso se siente tan real, tan necesario y tan urgente. Y por eso parece que si tú soltaras ese control, ¡pum! Todo se iría, todo se desmoronaría. Pero el control nunca viaja solo. Siempre trae a sus amigos. El perfeccionismo, el juicio, la autocrítica, el sentirse insuficiente, el pensamiento dicotómico, este blanco y negro, la comparación, la autoexigencia constante y todos estos amiguitos hacen una gran fiesta que afuera se llama ansiedad y que tu cerebro intenta regular a través de unas conductas, en este caso, y lo que es el podcast, alrededor de la comida y el cuerpo, que puede tener que puede generar un trastorno en la conducta alimentaria, como puede ser una restricción, una compulsión, conductas compensatorias, ideas compensatorias, ideas de restricción, recompensas inmediatas, castigos que en realidad generan un alivio instantáneo para esta gran fiesta o este gran cóctel de emociones y para esta gran ansiedad que se ha generado por el control. Y es que no es debilidad, en realidad es tu cerebro tratando de aliviarte. Y creo que ya lo hemos platicado bastantes veces, pero es que lo tenemos que repetir, ¿verdad? Lo tenemos que repetir tantas veces sea necesaria. ¿Por qué? Y lo voy a desglosar nuevamente un poquito. Y perdón si soy repetitiva, pero bueno, el control es una respuesta adaptativa que llegó por algunas cosas que han pasado en tu vida que no pudiste, no supiste y que eran las únicas herramientas que tenías para manejarlo y llegó ahí. Pero con él vino muchísimos amiguitos, como ya lo dijimos, el perfeccionismo, la autoexigencia, el pensamiento blanco y negro, el todo y nada, la insuficiencia, la comparación, todos estos llegaron. Y esto crea mucha ansiedad. Y entonces, ¿qué hace tu mente para protegerte? Pues crea conductas que al final esas conductas pues se alivian de inmediato esta sensación. Y es un alivio inmediato, pero es un alivio que no es permanente. Y ese es el gran problema, que entonces lo vuelves a necesitar y lo vuelves a necesitar y lo vuelves a necesitar y al mismo tiempo, pues el estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo crea patrones neuronales en nuestra mente que entonces cada vez que se presenta esta sensación, pues ya no tengo que pensar mucho, ya actúo mecánicamente y mi cerebro ya hace todo el resto. Por eso muchas veces cuando las personas vienen y me dicen es que no puedo dejar de vomitar, yo lo he intentado todo y es automático, claro, se siente como automático porque el patrón neuronal ya está ahí hecho. Llevamos tantas repeticiones, tantas veces haciendo lo mismo y tantas veces respondiendo a lo mismo que ya ni siquiera necesitamos a veces una activación, ya a veces ni siquiera necesitamos que alguien o que algo nos pase para que detone esa emoción. Simplemente es el hecho de que se haga de noche para que este patrón neuronal empiece nuevamente. Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien. Ahora, también quiero decirte que muchos autores sostienen que la necesidad extrema de control nace de
un trauma no procesado, entornos familiares caóticos o rígidos, parentificación, experiencias de abandono emocional, exigencias internas o externas desde la infancia, mensajes corporales dañinos, falta de autonomía. El niño que crece en un entorno donde no sabe qué esperar, aprende a sobrevivir controlando cada detalle de sí mismo. Controla su comportamiento, sus emociones, su cuerpo y finalmente su alimentación. Y esto sí, no es un rasgo de personalidad, nuevamente es una herida. Y el niño, el adolescente o el adulto tiene que responder de alguna manera con las herramientas que tiene. ¿Qué puedo hacer entonces para soltar el control? A lo mejor te estás preguntando. Primero necesitas entender qué función cumple ese control. ¿Qué te da el control? ¿Te da seguridad? ¿Te da, de cierta manera, una sensación de que todo va a estar bien? ¿El control llegó a ti para sentirte suficiente? ¿Para qué te está sirviendo ese control? Y entenderlo no desde el juicio, entendiéndolo desde la función que está cumpliendo, porque en realidad está cumpliendo una función. No nada más está ahí por estar ahí, ya lo dijimos. Y entonces, viendo eso, también lo hacemos consciente y dejamos de culparnos, por un lado, de claro, o sea, si yo no controlo tanto, pues entonces mi casa va a ser un desastre y no me voy a sentir a gusto. Entonces controlo todo lo que pasa alrededor de mi familia y del mundo entero para que mi casa esté limpia y para que mi casa se vea perfecta y yo me sienta tranquila. Pero ese me siento tranquilo, pues dura 2 minutos hasta que el hijo pues vuelve a tirar todos los juguetes y otra vez empieza este ciclo, ¿no? Entonces, la clave no está solo en decir, ya no quiero controlar todo, soy una obsesiva, pelearte contigo. No, no está la clave en querer quitar el control de golpe. De verdad que eso sería traumático. Sino crear nuevas fuentes de regulación. Una vez entendiendo para qué me sirve, entonces sé qué puedo y qué necesito y qué herramientas podría ayudarme. Por eso es tan importante también acompañarme de alguien, porque si yo me acompaño de alguien, esa persona experta me puede dar herramientas que me puedan ir guiando y separándome de estas respuestas inmediatas o de estas respuestas ya programadas para poder probar otras. Pero aquí viene la onda también, porque a veces estas herramientas que te voy a dar yo o que te van a dar otros profesionales no van a funcionar el primer día. ¿Por qué? Porque estamos hablando que has repetido estas otras respuestas o este control constantemente, que por un día que cambies la forma de responder hacia lo que te está pasando, pues no se va a sentir igual de bien que el control. Incluso se va a sentir que no sirve para nada en un principio, porque tu sistema nervioso lleva años usando las mismas rutas. Y sí te va a frustrar y en la recuperación vas a sentir mucha resistencia y vas a sentir que no funciona y vas a sentir mucha incomodidad y vas a tener muchas dudas. Y es perfectamente normal. No es que estés fallando, es que estás aprendiendo algo nuevo y creo que ahí es como esta invitación nuevamente a la paciencia contigo mismo, a ser tolerante contigo mismo, porque no aprendes una cosa de la noche a la mañana y menos algo que dentro de ti, en tu inconsciente, te está ayudando a solventar la vida. ¿Y cómo soportar entonces esa incomodidad de dejar estas conductas o dejar el control atrás? Bueno, primero es importante separarse de este mensaje que nos dan las redes sociales de que sanar es irte a un retiro espiritual hermoso, donde dejas tu celular y nadie te molesta. Qué hermoso sería que lo pudiéramos hacer todos, pero es que eso no es sanar nada más. Hacer yoga, hacer pilates, ¿sabes? Pensar positivo, tener tu journal, hacer un ritual de mañana, 10 minutos, tus 5 minutos en un lugar tranquilo, escuchar con intuición. Digo, todo eso es hermoso, no voy a decir que si lo puedes hacer, hazlo, pero es que en realidad eso es solo una parte de tu proceso de conexión, pero hay otra parte que no te dicen, porque sanar es incómodo. De hecho, tiene que ser incómodo. Porque si no es incómodo, entonces no estamos cambiando. Y eso para mí es bien importante, o es un medidor para mí de que estamos avanzando. Si no incomoda,
es que no estamos cambiando. Si no incomoda, es que no estamos probando algo nuevo. Si no incomoda, es que estás repitiendo lo mismo que estabas repitiendo antes. Entonces, tiene que haber una incomodidad, pero ojo aquí, una incomodidad no significa que lo estás haciendo mal, ¿no? Sino más bien significa que lo estás haciendo distinto. Y lo distinto, sí, 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 lo distinto siempre incomoda. Y te invito a que digas esta frase que a mí me encanta. Si te sientes demasiado cómoda en tu recuperación, mi reina, mi rey, ¡fum! Algo no estás haciendo correcto porque no te tienes que sentir muy cómoda en tu recuperación. Algo no estás retando, algo no estás avanzando y creo que tenemos que cambiar tu sistema de apoyo, tenemos que cambiar un poco lo que estás oyendo y tenemos que modificar esos pasos porque te tenemos que sacudir y te tienes sí que incomodar. La comodidad en realidad es lo que te mantiene en el TCA. ¿Por qué querríamos mantenerte cómoda? La incomodidad es lo que te va a sacar de él. Ahora aquí, lo digo y no me dejarán mentir. Una cosa es sentir esta incomodidad y otra cosa es hacer que esta incomodidad sea insostenible. Y eso son dos cosas muy importantes de aclarar, porque la incomodidad sí te empuja fuera de tus límites. Si sientes miedo, si te da esta frustración, te dan miedo, te da ganas de llorar, te sientes como en un peligro, no quisieras hacerlo, pero sientes que sí puedes, y bueno, está esta sensación de ambivalencia, y ahí está, y te atreves. Lo insostenible es aquello que realmente colapsa tu sistema nervioso, te disocia, te desregula, se activa nuevamente el trauma, las heridas puedes volver a sangrar y de verdad que ahí no hay crecimiento. Eso es de verdad que solo sobrecarga y rompe el proceso de recuperación. Por eso es bien importante nuevamente que alguien te acompañe, porque muchas veces nos ha pasado, y a mí me pasó cuando yo intentaba recuperarme sola, que me pasaba al otro lado. Entonces, por ejemplo, yo te voy a poner mi ejemplo personal. Cuando yo intentaba dejar de este ciclo de purgas, lo que intentaba era, okey, ya nada de purgas. Bye, adiós purgas, no las quiero en mi vida, pero entonces voy a comer sano, súper sano, porque eso es lo que mi mente me decía. Y entonces me iba al otro extremo, me iba al extremo de todo súper sano, todo súper clean, nada fuera de la dieta, perfectamente. ¿Y qué pasaba? Pues mi sistema nervioso colapsaba y me llevaba a buscar la misma respuesta que estaba haciendo y terminaba en el ciclo de purgas nuevamente. Entonces, la idea es incomodidad, ¿sí? No algo insostenible, no romperte. ¿Y cómo voy a saber cuál es la incomodidad? Bueno, la incomodidad tú de verdad que se siente, es algo que sientes internamente que lo puedes hacer, que te va a retar, que no se siente bien, pero que tampoco es inalcanzable. Un ejemplo, por ejemplo, si tienes anorexia, algo insostenible sería aumenta al 100% tu consumo mañana. Ya, o sea, si estás comiendo una papita, pues te vas a comer 10 papitas mañana. No, sales corriendo. Más bien, algo sostenible sería, ok, que lo platicamos, que tú lo platicaras con tu nutriólogo y dices, ok, una papa, puedo agregar media papa más. Eso es algo que me va a crear incomodidad, sí. Que me va a retar, sí. Que voy a generar miedo, sí. Pero que lo puedo hacer, sí también. Por ejemplo, en bulimia, algo que sería insostenible, lo que te decía, sería, no me voy a purgar ni una vez durante todo este mes. No lo voy a hacer. Algo sostenible o algo incómodo sería, ok, no sé si va a pasar o no, pero cada vez que el pensamiento me llegue, voy a escribirle a alguien. Voy a decirle, hey, estoy teniendo este pensamiento y decirle, estoy sintiendo todas estas emociones y voy a ver qué pasa. Eso es mucho más, si es incómodo, claro, porque va a implicar, y más si tú estás ahí, va a implicar hacer una pausa, sostener este pensamiento, no ir corriendo a purgarme, no ir corriendo a hacer ejercicio, detenerlo, sentir todas estas emociones dentro de nosotros que queremos realmente hacer esa conducta, pero va a implicar detenernos un poco, escribir, meditar. Y a lo mejor eso mismo hace que no lo hagamos, pero el foco no está en no hacerlo, sino está en meter esta pausa. Y eso, pues es sostenible. A lo mejor si hablamos de atracones, esperar no sentir nada de culpa
y estar felices por comer todo lo que como y aceptarlo y hacer una fiesta. No, eso es insostenible. Tal vez lo más cómodo sería pensarnos con un poco de compasión y decir, ok, hoy me comí esto y entiendo que esto lo estoy haciendo en respuesta de algo que me pasó. ¿Qué me pasó? Y a lo mejor verlo con mucha más compasión, con mucha más, yo diría, ay, se me fue la palabra, intriga. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy acercando hacia la comida? No desde un castigo. Y por supuesto, tal vez sería no buscar compensar, porque muchas veces después de esto puedo tener esta necesidad de compensar por culpa, porque me siento con vergüenza. Y a lo mejor es esto tener un poco esta sensación de no compensar. Y eso es mucho más, si es incómodo, muy incómodo, pero sostenible. Porque en realidad esta incomodidad es mi brújula. Es señal que estoy creando nuevas conexiones neuronales, que estoy rompiendo ciclos, que estoy desafiando al TCA, que estoy eligiéndome, que estoy moviéndome hacia la vida que quiero, que estoy volviendo a mí. Si siento incomodidad, sí, estoy por el lugar correcto. La incomodidad no se atraviesa saliendo de ella y no queriéndola sentir. Se atraviesa, de hecho, con presencia, sabiendo que va a estar, sintiéndola. Si tienes que llorar, si tienes que patalear, si tienes que gritar, si tienes que decir groserías, si tienes que respirar, si tienes que hacer lo que tengas que hacer, lo haces, pero la sostienes, no huyes de ella, porque al final, hoy, después de este episodio, vas a saber que esa incomodidad te está diciendo que vas por el lugar correcto. Y entonces aquí estamos respondiendo una parte de cómo, la parte que decía del control y también la parte de la incomodidad, porque el control viene como una respuesta de sobrevivencia de un sistema nervioso alterado, ya sea por diversas circunstancias, y esto crea repetidas o patrones neuronales que hacen que yo repita acciones. Cuando quiero romper estos patrones neuronales, pues me siento incómoda. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué tengo que hacer para sostener esta incomodidad? Sostenerla. Espero que haya respondido tu pregunta y tu duda. Ahora voy con la pregunta 3 y creo que va a ser la última. Había dicho que 4, pero se va a quedar la otra para el otro. Bueno, ¿qué opinó? Esta me gustó mucho y la voy a poner aquí, de la psilocibina en el contexto de los TCAs. Bueno, primero voy a explicar qué es la psilocibina, que es un compuesto psicodélico que se encuentra de manera natural, ya sabes, en los hongos, en los mushrooms y que se consume, que cuando la consumimos en el cuerpo genera una sustancia que se llama psilocina, que es la sustancia que actúa directamente en el cerebro. Y hoy está muy de moda que se usen los psicodélicos para usos de tratamiento de trauma, de algunas necesidades, como de algunas afecciones neuronales, de flexibilizar creencias rígidas y ayudar muchísimo a la transición emocional. Pero es de verdad que algo que se necesita 100% una persona que sepa usarlos, especializada y que lleve años de práctica. ¿Por qué? Porque están saliendo mucha gente que con un cursito, con algo sencillo lo puede usar y en realidad se necesita una sabiduría extrema para poderlo aplicar de manera correcta y las personas correctas, porque no es para todos. Te voy a decir un poquito qué dice la ciencia, que la evidencia sobre la psilocibina en TCA, pues sí, es muy preliminar. Estaba leyendo que en realidad están los primeros estudios, que no se sabe mucho qué tantos beneficios haya o no. Se han hecho estudios en algunas universidades en Inglaterra y aquí en Estados Unidos y seguramente en otras partes del mundo, donde han descubierto que sí muestra una mejora en esa rigidez emocional y cognitiva, que ayuda en esta conexión emocional, que incluso ha reportado una motivación para recuperarse mayor, pero que también ha notado que incrementa algunos riesgos como una vulnerabilidad física, como una desregulación emocional intensa después de los tratamientos, como puede aumentar esa ansiedad, puede empeorar los síntomas al tener una mayor desregulación emocional y puede estar limitada a las personas
por su peso o por su condición física. Entonces, bueno, al estar tan innovados, pues en realidad no se sabe a ciencia cierta cuánto pueda beneficiar o no. Ahora, ¿qué pasa en realidad con los TCAs? Y aquí quiero ser muy puntual. Y justo estoy programando un episodio sobre esto. Estamos siempre tratando de buscar algunas alternativas para sanar, que todas son buenas. Yo no digo que no y no voy a criticar si estamos pensando en utilizarlos. Solo te diría que vayas con una persona que es mente profesional en el tema y que sepa que tienes un trastorno en la conducta alimentaria y que te haga los estudios previos en cuanto a nutrición, en cuanto a toda la parte física y que si puede hacerte estudios también en tu cabeza, o sea, que te haga todos los estudios necesarios para que sepamos que no te vas a poner en riesgo. Pero bueno, número 2, esta búsqueda constante del alivio nos lleva a buscar acciones alternas, creyendo, y aquí es donde voy a poner mi énfasis, creyendo que esos tratamientos alternos nos van a salvar o nos van a dar como una puertecita alterna para evitar esta sensación que hablábamos hace rato de incomodidad o para evitar exponernos a esas conductas que no podemos dejar de hacer, que no queremos dejar de hacer o que queremos hacer. Y la realidad es que no. La realidad es que ningún tratamiento alterno va a quitar que tengas que comer, tengas que aprender a, a, a mejorar tu relación con la comida, a aceptar tu cuerpo, hacer un trabajo de imagen corporal es necesario, cuestionarte, a reconfigurar tu cerebro, todo eso, aún así, con esos tratamientos que te pueden ayudar, lo vas a tener que hacer. Entonces es bien importante que no nos vayamos con esta falacia de que un tratamiento solo me va a hacer recuperar y ya, listo, un día voy a amanecer y voy a querer comer. No, va a haber incomodidad porque acuérdate la respuesta pasada, hablamos de cosas que has repetido toda la vida y que sí, puede ser que estos psicodélicos te den esta motivación mayor, pero uno no se recupera solo con motivación, acuérdate, porque esa motivación va a tener un proceso, va a durar unos días, tal vez unos meses, y después no va a estar, y entonces, ¿qué vas a volver a necesitar? Entonces, es bien importante que si lo estás contemplando, no lo uses como una puerta alterna a tu proceso de recuperación y a desenfocarte también de lo que no puedes dejar atrás, que es una rehabilitación nutricional, que es una aceptación corporal y y que nuevamente es cuestionarte toda la parte de gordofobia, toda la parte social y bueno, creo que esos son fundamentos que tienen que estar ahí. Ahora, desde la parte espiritual, mucha gente también lo usa y que me parece que, pues sí, crea un canal de conexión interno muy profundo y si hablamos que hay una desconexión muy profunda con nosotros mismos, pues a lo mejor es algo que hace bien para entendernos, para poder ver dentro de nosotros. Yo nunca lo he hecho, pero sí he tenido compañeros y amigos que lo han hecho y han descubierto cosas que jamás pudieron pensar que podían descubrir y el hecho es que el acompañamiento después de ese descubrimiento es primordial, porque si la persona no sigue con un acompañamiento puede ser un evento demasiado traumático. Entonces, creo que mi postura honesta es, si lo vas a hacer, no tengo un rechazo al 100% con ellos, pero sí tendría una precaución, sobre todo en los inicios de los procesos de la recuperación. ¿Por qué? Porque la persona tiene un TCA activo, puede estar en riesgo físico y emocional y cualquier psicodélico lo puede aumentar. También saber las credenciales de estas personas que lo están aplicando, sea un equipo médico clínico completo, que haya psiquiatras, que haya terapeutas especializados y capacitados en el uso de psicodélicos y en TCA. Y lo más importante, cuestionarte a ti misma, que solo tú lo sabes. No estamos buscando alternativas o si esta está siendo una alternativa para no caminar por ese lugar que te da tanto miedo, que es realimentarte, que es retar esos pensamientos, que es dejar de hacer ejercicio, que es dejar de tener atracones, que si esto lo estás viendo como, híjole, esto me va a llevar por arriba y no lo voy a tener que afrontar, te estás mintiendo. De todos modos, para recuperarte, lo vas a tener
qué hacer. Ah, bueno, ¿saben qué? La otra está cortita, la voy a hacer. ¿Cuánto dura el proceso para sanar de un TCA? Y bueno, esta pregunta no las hacemos todos, esta sería la cuarta pregunta, y es una de las preguntas muy comunes que me hacen constantemente. Y en realidad no se sabe cuánto tiempo una persona tardará en recuperarse porque va a depender de muchísimos factores como los años que lleva en el TCA, cuándo empezó con el TCA, la gravedad de los síntomas, su situación familiar, social, si tiene una historia de trauma, el acceso a atención médica, la estabilidad económica, su estabilidad emocional, el país donde vive, las creencias culturales, el nivel de apoyo y contención que tenga, la presencia o ausencia de otros diagnósticos y la disposición interna al cambio. Entonces, bueno, todos estos factores, pues en cada persona son distintos y de eso va a depender también el tiempo si el tiempo que dure su recuperación. Entonces, ¿cuánto dura? No lo sabemos. Pero lo que sí te puedo decir es que la recuperación tiene etapas. Y a mí me gustan mucho las etapas que maneja Caroline Costin, que es una de las autoras con la que yo me preparé más importantes del mundo y unas personas que más experiencia tiene en el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria a nivel internacional y que ha puesto muchísimos centros. Ella maneja 10 etapas y te las voy a leer, que creo que eso nos puede ayudar mucho. La primera es, no creo que tenga un problema, es esta negación. La segunda es, puede ser que tenga un problema, pero no es tan grave. Tercera, sí tengo un problema, pero la verdad es que no me importa, me siento súper bien, o sea, me siento increíble con no comer nada. Sí, ya sé que no está bien, pero yo lo quiero seguir haciendo. O sea, es que, pues sí tengo un problema, pero con que todo el día esté bien, ya en la noche, pues solo como un poco más y listo. La cuarta sería, sé que tengo un problema, pero es que no sé qué hacer, no sé cómo cambiarlo, me da miedo intentarlo. La quinta sería, ya he tratado de cambiar, pero es que no pude. La sexta sería, he podido cambiar algunos comportamientos, pero no todos. La séptima, he parado todos los comportamientos, pero mis pensamientos siguen ahí. La octava, he logrado que mis pensamientos y mis conductas cesen por un tiempo, pero a veces regresan. La novena, estoy libre de pensamientos y comportamientos la mayor parte del tiempo. Y la décima, estoy recuperado. Y entonces esta décima de estoy recuperado trae con ella algunas cosas. Por ejemplo, no es algo que digas, ya no hago comportamientos ni tengo pensamientos por un mes, por una semana. En realidad tiene que ser un periodo largo. Algunos autores manejan entre 1 a 3 años que tiene que haber este estado de no pensamientos y no comportamientos. Y sobre todo, lo más importante es que te vayas enfrentando a la vida diaria, a tu vida normal. Es decir, a esos riesgos y a esas circunstancias que van a traer, que van a venir, como puede ser perder un trabajo, perder una pareja, romper con alguien, enojarte con un amigo, que un familiar se enferme, que tú te enfermes, problemas económicos, mudanzas, en general, vida. Y cada una de estas cosas y cada uno de estos cambios van a generar cosas en ti, van a generar emociones, van a generar ansiedad, va a generar una desregulación. Como tú proceses esa desregularización, como tú navegues esas partes de tu vida y entonces vamos a determinar si, sabes que las herramientas que ya tiene son suficientes, no necesitó el TCA para poder transitarlas, no necesitó de regresar a él, tiene ya demasiado, sus patrones neuronales ya están tan bien construidos en diferente manera que no necesitó ir allá o está recuperado. Porque la realidad es que la recuperación no solo es el proceso, sino es que se tiene que probar en la vida y por eso tiene que haber un tiempo ahí, un tiempo donde tú te enfrentes, donde tú mismo, y no es que le enseñes al mundo, es que te enseñes a ti mismo, wow, si esto me hubiera pasado antes, seguramente me hubiera llevado a hacer XY, pero gracias a que he llevado tanto tiempo, lo pude afrontar. Y es enfrentarte a la vida con cada una de estas herramientas. Creo que el verlo desde este lugar y el notar que existen estas etapas te puede ayudar primero a saber en cuál estás tú,
saber cuáles son las etapas que sigues. Muchas veces creemos que estamos recuperados, pero nos damos cuenta que estamos en la 6 o en la 8 y que todavía nos faltan 2 o nos faltan 5. Y eso también nos da una guía de, ok, no estoy todavía en el punto de recuperado. Y también nos da una sensación de, "Oh, incluso cuando ya no hago estas cosas, voy a tener que esperar un tiempo para poder probar que esta recuperación es sostenible". Y si no lo es, no es para que nos critiquemos. A veces recaer solo nos dice, uy, tienes que trabajar un poquito más. Y está bien, acuérdate que no es una carrera, no es llegar primero, sino es llegar con pasos firmes, es llegar con la seguridad de que estás ahí y que no te va a tumbar nada, porque no tienes que probar tu recuperación al mundo externo, sino la tienes que probar en ti. Y está bien, a veces te vas a dar cuenta que te falta un poco, pero no significa que no lo vayas a lograr, significa simplemente que tienes que trabajar un poquito más en esas áreas. Y qué hermoso que tu proceso de recuperación te permita ver esas áreas donde todavía te tambaleas, donde todavía necesitas apuntalar algunas cosas. Acuérdate, no tengas miedo a esos cambios, porque esos cambios en realidad te convierten en esa persona que quieres ser, en esa persona valiosa, en esa persona que tiene un valor interno tan grande y además que se lo percibe y que lo puede mostrar al mundo. Y qué mejor regalo que darle al mundo personas valiosas que se autovalúen para poder evaluar al otro. Así que bueno, espero que haya podido responder estas 4 preguntas de la mejor manera. Si les quedaron dudas, si tienen sus preguntas, mándenlas, compartan el episodio y bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Les mando un abrazo, feliz diciembre y nos vemos muy pronto. Bye bye.